¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Le damos la bienvenida al mes de diciembre. Estamos a viernes 1 de diciembre, aún en la semana 34 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 2 al 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los 4 vientos del cielo agitaron el océano, y de él salieron 4 bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león, con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas como un hombre, y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con 3 costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían: levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en el lomo y con 4 cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una 4ª bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguía mirando hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido en su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado del mismo libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 75 al 81. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Manantiales, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Mares y ríos, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Cetáceos y peces, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ave del cielo, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando vean que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estando a punto de terminar el tiempo ordinario, estas lecturas nos colocan en un ambiente apocalíptico, con un lenguaje apocalíptico, misterioso. El libro de Daniel nos relata estas bestias, nos habla de estas bestias como de un sueño nocturno, una visión nocturna específicamente, y nos invitan a pensar en poder, en la maldad del mundo, pero también en la soberanía de Dios y de su Hijo Jesucristo, cuando nos habla del anciano de muchos siglos y del Hijo del Hombre que es introducido en su presencia y de cómo millones y millones estaban a sus órdenes. Nos da una visión del más allá, de lo que no podemos ver, de lo que está sucediendo en el mundo invisible y de lo que realmente está allí. El mundo invisible, recordemos que funciona de otra manera. No es en el tiempo, es en la eternidad. Y la eternidad transcurre de una forma diferente, no como lo hace el tiempo aquí, en sucesión de momentos. La eternidad es otra cosa. Por eso al escuchar, al leer esta narración de Daniel, yo me puedo ir directamente a la narración y saber que eso está pasando en este mismo instante y que esas bestias representan la maldad y los poderes del mundo, de cómo ofenden a Dios y de cómo Dios permite que el mal exista de alguna manera, pero que será al final vencido por el bien, por el Hijo del Hombre, por Jesucristo, y que el reino que Dios va a instituir en este mundo y que ha comenzado ya con la venida del Hijo del Hombre en carne mortal, será para siempre, dice el texto ya al final. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Está hablando de Jesucristo, cuyo reino no tendrá fin. Y eso es hermoso, emocionante y verdadero. Nosotros como cristianos estamos llamados a leer estos textos con una gran esperanza. Fueron escritos precisamente para eso, no para infundirnos temor ni confusión, sino, lejos de eso, para darnos esperanza en el triunfo del bien. Por otro lado, nos vamos al Evangelio de Lucas y Jesús vuelve a hablar en este, digamos, sentido medio apocalíptico, también un poco misterioso. Nos dice el Señor algo muy interesante. Fíjense en la higuera, dice Jesús, y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Dios en Jesucristo nos está diciendo, ustedes son capaces de darse cuenta cuando las cosas van a suceder. O sea, no somos totalmente ignorantes, ni carecemos de facultades para darnos cuenta de cómo funciona el mundo. Nos damos cuenta de que la higuera y los demás árboles están empezando a dar fruto y saben que vendrá el verano. O sea, uno pronostica, uno se adelanta y el signo se asoma, el brote se asoma.
y uno sabe lo que va a venir, sabe qué tiempo viene y sabe lo que tiene que hacer. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno no está totalmente desprovisto de entendimiento ni de inteligencia como para decir necesito que alguien me explique qué es lo que aquí se dice. Obviamente, hay gente que tiene luces especiales para hacer esto. Hay teólogos, hay estudios específicos para meterse en la palabra de Dios porque no es un libro cualquiera. De hecho, no es ni siquiera un libro. Es un conjunto de libros. Es una biblioteca pequeña. Y todos esos libros son inspiración divina. Son palabra de Dios. Y nos acercamos a ellos con reverencia y de rodillas lo tratamos de entender. Pero sepamos que Jesucristo habló para la gente sencilla, no habló solo para los teólogos y eruditos, de tal manera que la palabra de Dios puede ser entendida con sencillez y con simpleza. De hecho, aquí le está hablando a gente sencilla, no a eruditos ni a estudiados. Entonces nos dice el Señor, así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. ¿Y cuáles cosas nos ha dicho? Nos ha hablado de guerras, de revoluciones, de divisiones entre la familia, de que nos van a odiar por causa de Él. Todas esas cosas ya sucedieron, de hecho. No son cosas que van a pasar en el futuro, a partir del siglo XXI, sino que ya pasaron en aquel tiempo y se siguen dando repetidamente en la historia. Pero para el cristiano la historia no es un constante repetir de eventos. La historia no es cíclica, sino que es lineal. Vamos hacia adelante, no vamos a repetir lo que ya pasó. Cuando Cristo vino a instaurar el reino. Y lo dijo abiertamente, el reino de Dios está entre ustedes. Y sigue estando entre nosotros, pero no como algo acabado, sino como algo que está construyéndose, no de forma definitiva, sino que es algo que se está todavía levantando. No está pleno, pero eso es algo que tenemos que hacer tú y yo, con nuestro comportamiento, con nuestra vida, con nuestra cooperación, con este trabajo que Jesucristo empezó. Nosotros estamos llamados a hacerlo pleno, poco a poco. Y tenemos 2000 años. Por ahí estuve leyendo una publicación en una red social que hablaba de cómo las religiones están cada uno esperando a su Salvador y que no ha llegado, y ponía hasta las fechas y los años que llevan esperándolo, con la única diferencia de que el cristianismo ya tiene a su Salvador. Jesús ya vino y nosotros estamos solo esperando su retorno, que vuelva. Y puede que hayan pasado 2000 años, y puede que pasen 2000 más, o 2000 o 3000 más, pero ese no es el punto. El punto es que nos dejó su presencia. Contamos con Él en la Eucaristía. Ahí está nuestro Salvador. Y seguimos esperando en su retorno. Yo les aseguro que antes de que pase esta generación o de antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Y quizás así ya fue. La generación de Jesús, los que estaban vivos cuando Él estaba aquí en la tierra, tuvieron que ver todo lo que vieron. Y todo lo que el Señor anunció sucedió. Ahora, ¿esta generación no seguimos siendo nosotros de alguna manera? Exacto. ¿De alguna forma? Sí. Y podrán dejar de existir el cielo y la tierra, dijo el Señor, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Estamos hablando del fin de los tiempos, la plenitud de los tiempos. ¿Podrán dejar de existir? Podrían. Y podría suceder eso mañana. Pero lo importante es que la palabra de Jesucristo seguirá cumpliéndose. A veces somos muy dados a oír los pronósticos de gente que vaticina cosas, pero son solamente pronósticos humanos. Prepárate a escuchar la palabra de Dios y preocúpate por hacerle caso a esa palabra, porque es la que permanece, es la que no se equivoca y es la que nunca falla. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.